Estamos en el año 39 después de Cristo, en la costa del norte de la Galia, muy cerca de la actual ciudad de Boulogne-sur-Mer, un puerto natural desde el que Roma soñó con conquistar Britania. En la orilla, bajo un cielo gris y encapotado, miles de soldados romanos se agrupan en formación militar. El viento del Canal de la Mancha agita los estandartes de las legiones, coronados por el águila dorada, que simboliza la sacralidad de Roma. Los legionarios llevan el pecho y los hombros cubiertos por la lorica segmentata, una extensa coraza de placas metálicas diseñada para protegerlos. En su mano izquierda portan el scutum, un gran escudo rectangular y curvado pintado con símbolos de rayos y alas, y en la derecha alzan una espada corta de doble filo, el gladius, que está hecha para el combate cuerpo a cuerpo. Sobre sus cabezas brilla el casco de hierro adornado con carrilleras, mientras el mar arroja espuma salada contra sus sandalias claveteadas. Junto a ellos, los centuriones, con crestas transversales en sus cascos, van y vienen imponiendo disciplina, mientras las máquinas de guerra, balistas y catapultas, esperan en silencio para lanzar sus proyectiles. Los soldados se preparan para algo grande, una posible invasión de la misteriosa Britania, isla de druidas y pueblos feroces que todavía escapan del control romano. La tensión es real, las órdenes inminentes, y entonces aparece el todopoderoso emperador, que vestido con su manto púrpura se coloca frente al ejército. El murmullo del mar se mezcla con el silencio expectante de miles de hombres, y es en ese momento cuando llega una orden inesperada, absurda y desconcertante. ¡Atacad al mar! ¡Golpead las olas! Pues hoy Roma desafía a Neptuno, el señor de los océanos. Los soldados se miran entre sí, intentan entender lo que el emperador les está pidiendo, pero al fin y al cabo, un soldado romano no debe pensar, tan solo debe obedecer. Las legiones avanzan y cumplen aquella orden imposible. Pero el mar, eterno e imperturbable, recibe la furia de Roma, sin apenas inmutarse. Parece increíble, pero lo que acaban de escuchar ocurrió realmente. Un emperador romano que mandó a sus legiones a luchar contra las olas del mar. ¿Cuáles fueron sus razones? ¿Qué pretendía con ello? Y más importante aún, ¿quién fue semejante loco? ¿Lo adivinan? Ese hombre fue Cayo Julio César Augusto Germánico, aunque la historia lo recuerda por su apodo, Calígula, que significa pequeñas sandalias. Un sobrenombre que le dieron los soldados cuando, de niño, acompañaba a su padre Germánico en las campañas militares, vestido con un uniforme en miniatura y unas diminutas caligae, las sandalias de los legionarios. El padre de Calígula, Germánico Julio César, fue uno de los generales más brillantes y populares de Roma. Era sobrino del emperador Tiberio y había sido adoptado por él para garantizar la continuidad en el trono de la dinastía Julio-Claudia. Germánico estaba destinado a convertirse en emperador tras la muerte de su tío, y de hecho lo tenía todo a su favor. Las legiones lo adoraban, había logrado importantes victorias en Germania y en Oriente, y era visto por el pueblo como el heredero natural de Augusto, el gran fundador del imperio. Pero en el año 19, durante una misión diplomática en Siria, Germánico murió de forma repentina. Muchos sospecharon que había sido envenenado, y su esposa, Agripina la Mayor, no dudó en acusar a Tiberio de haberlo mandado a asesinar. La represalia del emperador fue brutal. Agripina fue desterrada y sus hijos perseguidos. De aquella tragedia familiar, solo sobrevivió el pequeño Calígula. Y sería él quien, años después, heredaría un trono que en realidad estaba destinado a su padre. Corría el año 37 cuando Calígula fue coronado.
Tenía solo 24 años, pero a pesar de su juventud, Roma tenía puestas en él grandes esperanzas de renovación. Y, al principio, cumplió con ese papel. Liberó a los presos políticos, redujo impuestos, ofreció grandes juegos en el circo y se ganó el favor del pueblo. Pero aquella luna de miel duró poco. 6 meses después, Calígula cayó gravemente enfermo y estuvo al borde de la muerte durante semanas. Cuando volvió, ya no era el mismo. El emperador que regresó del umbral de la muerte era la antítesis de lo que había sido hasta ese momento, caprichoso, cruel y desbordado por inmensos delirios de grandeza. Se hacía adorar como un dios, tomaba esposas ajenas como concubinas y ordenaba ejecuciones arbitrarias. El Senado lo odiaba, los patricios lo temían y el pueblo comenzaba a desconfiar de él. Un joven de apenas 25 años, con poder absoluto sobre el mayor imperio del mundo y una mente que empezaba a hundirse en la locura. Las fuentes antiguas no coinciden en el diagnóstico. Algunos hablaron de crisis epilépticas, otros de una encefalitis, una inflamación del cerebro causada por una infección, o incluso de un colapso nervioso. Sea cual fuera la causa, el cambio resultó evidente. El joven gobernante querido por el pueblo y admirado por sus primeras reformas regresó transformado. Roma descubrió a un emperador imprevisible, caprichoso y cruel, con un comportamiento que oscilaba entre la exaltación desmedida y la depresión más profunda. El historiador Suetonio lo describía como un hombre de aspecto inquietante, alto, pálido, de frente abultada, ojos hundidos y carácter contradictorio. Suetonio aseguraba que una enfermedad cerebral estaba detrás de sus 2 vicios más notorios, el exceso de confianza y el retraimiento extremo. Hoy algunos historiadores plantean que lo que le ocurría pudo tratarse de trastorno bipolar, un diagnóstico que explicaría sus bruscos cambios de ánimo, fases de euforia, hiperactividad y delirios de grandeza, seguidas de periodos de cansancio, introversión y retraimiento. En la Roma del siglo I no había tratamiento posible y los síntomas se agravaban bajo la presión de un poder absoluto. Sea cual fuere, lo que está claro es que su enfermedad marcó un antes y un después en su vida y condicionó el rumbo del imperio, porque cuando el emperador se hundía en la locura, toda Roma se arrastraba con él, y el ejemplo perfecto de ello es precisamente esta historia. En el año 39, Calígula decidió emprender una campaña militar en el norte de la Galia. Oficialmente, el objetivo era invadir Britania, esa isla enigmática donde los romanos imaginaban a druidas poderosos y guerreros indómitos. Un territorio que ni siquiera Julio César había logrado someter del todo. Para ello, las legiones se concentraron en la costa, muy cerca de la actual Boulogne-sur-Mer, el puerto natural desde el que partían las expediciones hacia el Canal de la Mancha. Allí, bajo el cielo encapotado y el rugido del mar, los soldados esperaban la orden para embarcar, pero lo que ocurrió les dejó a todos perplejos. Calígula no ordenó la invasión. En lugar de eso, mandó a sus hombres formar frente a las olas y lanzar sus jabalinas y espadas contra el agua para librar una batalla contra Neptuno, el dios del mar. Tras aquella escena surrealista, ordenó a los soldados recoger conchas marinas y las proclamó el botín de guerra que debía ser llevado a Roma. Y para culminar el espectáculo, erigió un faro en la costa, símbolo de una victoria inexistente. ¿Pero por qué hizo algo así? Las fuentes antiguas, como Suetonio y Dion Casio, presentan este episodio precisamente como una prueba de su locura. Sin embargo, los historiadores modernos ofrecen distintas explicaciones. Algunos creen que fue un ritual simbólico, un gesto supersticioso para afirmarse sobre las fuerzas del océano y ganarse el favor de los dioses antes de intentar el cruce.
Otros piensan que se trató de una farsa política para maquillar el fracaso de la expedición. Quizás las legiones se habían negado a embarcarse y el emperador necesitaba presentar ante Roma una victoria, aunque fuera inventada. También se ha sugerido que fue una humillación deliberada hacia sus tropas, obligándolas a obedecer órdenes absurdas para dejar claro que nadie estaba por encima de su voluntad. Pero más allá de la intención real, lo que está claro es que ver a las legiones romanas atacando al mar supone una escena tan surrealista que resulta incluso difícil de creer. Una escena que quedó grabada en la historia como uno de los ejemplos más grotescos del poder absoluto. Un emperador que declaró la guerra al mar y que obligó a miles de soldados a luchar contra las olas.